El silencio ensordecedor de una vida dedicada al imperio financiero se rompió abruptamente. El CEO, acostumbrado a los fríos números y a la soledad de su opulenta mansión, regresó antes de lo previsto, buscando quizás una calma que el éxito no le ofrecía. Lo que encontró, sin embargo, lo golpeó con la fuerza de 1000 verdades. En el corazón de su hogar, en un rincón bañado por la luz tenue de la tarde, su pequeña hija no jugaba sola. Estaba acurrucada, riendo con una calidez genuina y protectora en los brazos de su niñera, quien le cantaba una melodía suave, secándole una lágrima invisible con la punta del dedo, con la delicadeza de una madre. Cada gesto, cada mirada compartida, cada risa cómplice entre la mujer y la niña desvelaba un vínculo profundo, una ternura auténtica que él, en su incesante búsqueda de poder, había estado ausente de ofrecer. Las lágrimas brotaron incontenibles, no de ira, sino de una dolorosa epifanía. El amor incondicional que su hija merecía estaba siendo nutrido por manos ajenas. Su imperio se sentía vacío y el eco de esa canción de cuna resonaba en su alma, marcando un antes y un después en la vida de aquel hombre. Esta historia, aunque ficticia, resuena con una verdad universal que rara vez nos atrevemos a confrontar. ¿Cuántas veces, en nuestra propia carrera contra el tiempo, en nuestra incesante búsqueda de éxito, sea este financiero, profesional o social, hemos rozado la periferia de una epifanía similar? No siempre es un CEO, ni una niñera, ni una niña. A veces es el eco de una llamada no respondida, la ausencia en un momento crucial, la frialdad de una casa llena de objetos, pero vacía de calor humano. Es la sutil, pero persistente, sensación de que algo fundamental se nos escapa mientras acumulamos lo superficial. Nos enseñan a construir, a escalar, a conquistar. Desde niños, la narrativa predominante nos empuja hacia la independencia, la autosuficiencia, la acumulación de recursos y logros tangibles. Pero, ¿y si esta misma búsqueda, tan arraigada en nuestra psique moderna, nos estuviera alejando de la esencia misma de lo que nos hace humanos? ¿Y si el verdadero lujo no se midiera en el tamaño de una cuenta bancaria o en el prestigio de un título, sino en la profundidad de nuestras conexiones, en la calidez de un abrazo sincero, en la certeza de un amor que no pide nada a cambio? La historia de este CEO nos obliga a detenernos y a mirar hacia adentro. Nos confronta con la paradoja de una sociedad que, mientras celebra el individualismo y la autonomía, anhela desesperadamente la conexión. Nos invita a cuestionar los cimientos de nuestras prioridades, qué hemos puesto en el altar de nuestra devoción y qué hemos relegado a un segundo plano, quizás sin siquiera darnos cuenta. Es posible que, en la era de la hiperconectividad digital, estemos experimentando una desconexión emocional sin precedentes, un hambre silenciosa de afecto genuino que ninguna pantalla puede saciar. Este no es un cuento moralizante sobre la riqueza o la pobreza, sino una invitación a explorar una de las fuerzas más potentes y a menudo subestimadas en la existencia humana, el intrincado tejido de los lazos afectivos. Nos sumergiremos en la ciencia detrás de la conexión, en la historia de cómo nuestra especie evolucionó para depender del cuidado mutuo, y en las sorprendentes formas en que la presencia o ausencia de estas conexiones moldea no solo nuestra felicidad, sino nuestra salud física y mental, nuestra capacidad de resiliencia y, en última instancia, el curso de nuestras vidas. Es un viaje hacia el corazón de lo que significa ser humano, más allá de los números y los títulos, hacia el reino invisible pero inquebrantable de los sentimientos. La escena de aquel CEO no es un hecho aislado, sino un reflejo magnificado de microepifanías que muchos experimentamos a diario. Pensemos en la persona que, tras años de dedicación a un proyecto, siente un vacío al ver su éxito no compartido.
en el adolescente que busca validación en las redes sociales, pero se siente solo en la vida real, o en el anciano que, rodeado de comodidades, añora la simple compañía. Estas son variaciones de una misma melodía, un lamento silencioso que atraviesa culturas y generaciones. La pregunta central que nos convoca no es si el dinero compra la felicidad, una trampa simplista, sino qué estamos comprando con nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención, y a qué precio emocional. Es posible que hayamos malinterpretado la naturaleza de nuestra propia felicidad. Durante siglos, filósofos y pensadores han debatido sobre los componentes de una vida plena. Sin embargo, en la era moderna, la narrativa dominante se ha inclinado peligrosamente hacia la gratificación instantánea, el consumo y la acumulación. Se nos bombardea con mensajes que asocian el bienestar con la posesión de bienes, con la imagen de una vida perfecta, filtrada y editada. Pero, ¿qué sucede cuando la fachada se desmorona, cuando el brillo de lo material se apaga y nos quedamos solos con nosotros mismos, confrontados con la resonancia de un vacío que ninguna compra puede llenar? La paradoja es asombrosa. En un mundo donde estamos más interconectados que nunca a través de la tecnología, la soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa. Las encuestas revelan que, a pesar de tener miles de amigos en línea, un número creciente de personas se siente profundamente aislada. Esta desconexión no es solo una sensación desagradable, tiene repercusiones tangibles. La ciencia moderna, en un giro fascinante, está comenzando a cuantificar el impacto fisiológico de la soledad y la falta de afecto. No se trata solo de un asunto del corazón, sino de la bioquímica del cerebro, la salud cardiovascular, la fortaleza del sistema inmunológico y, en última instancia, la longevidad. Así, la historia de aquel CEO no es meramente una anécdota emotiva, es una puerta de entrada a un campo de estudio vasto y crucial. Nos invita a desentrañar los mecanismos biológicos, psicológicos y sociales que hacen de la conexión humana una necesidad tan fundamental como el alimento o el agua. ¿Por qué nuestros cerebros están cableados para el apego? ¿Cómo se construyen los lazos de confianza y empatía? ¿Y qué sucede a nivel individual y colectivo cuando estos lazos se rompen o nunca llegan a formarse? Este es el núcleo de nuestra exploración. Comprender la arquitectura invisible del afecto y cómo su presencia o ausencia define quiénes somos y cómo vivimos. Es un viaje hacia la comprensión de la riqueza más verdadera, aquella que no se cuenta en billetes, sino en la resonancia de un alma conectada con otra. La historia del CEO nos confronta con la idea de que, a veces, aquello que consideramos nuestro mayor éxito puede ser en realidad el origen de nuestra mayor carencia. El tiempo dedicado a construir imperios financieros, a escalar jerarquías corporativas o a perseguir metas ambiciosas, si no se equilibra con la inversión en nuestras relaciones más íntimas, puede dejarnos con un legado de logros materiales y un vacío emocional abrumador. Esta dicotomía entre el éxito externo y la plenitud interna no es nueva, pero en nuestra sociedad contemporánea, con sus presiones constantes y sus distracciones infinitas, se ha vuelto más aguda y peligrosa. La urgencia de la gratificación, la cultura del siempre más y la glorificación de la independencia absoluta nos han hecho olvidar que somos criaturas inherentemente sociales, diseñadas para prosperar en la interdependencia y el cuidado mutuo. La visión de su hija acurrucada en los brazos de otra persona no fue un juicio, sino un espejo que reflejó una verdad insoslayable. La necesidad de amor y apego es tan fundamental como la respiración, y su ausencia deja cicatrices profundas, no solo en el alma de un niño, sino en la del adulto que lo niega, consciente o inconscientemente.
Este programa es una invitación a desmantelar algunas de nuestras suposiciones más arraigadas sobre lo que significa vivir bien. Exploraremos cómo la ciencia, desde la neurobiología hasta la psicología evolutiva, nos ofrece pruebas irrefutables de que la conexión social no es un lujo, sino una necesidad vital. Analizaremos cómo las culturas antiguas entendían el valor de la comunidad y el apoyo mutuo, y cómo hemos podido desviarnos de esa sabiduría ancestral. Nos preguntaremos si la soledad es realmente una elección, o si es una consecuencia inevitable de un sistema que valora la producción por encima de la persona. Este viaje nos llevará a través de fascinantes descubrimientos sobre el poder curativo de la empatía, la resiliencia que nace del apoyo mutuo y la profunda satisfacción que proviene de nutrir relaciones auténticas. Es un llamado a reconsiderar nuestras prioridades, a buscar la riqueza no en lo que poseemos, sino en la calidad de los lazos que tejemos, en la autenticidad de los momentos que compartimos y en la profundidad de la conexión que cultivamos. La historia del CEO es un recordatorio de que a veces la mayor lección de la vida no llega en una sala de juntas, sino en el rincón más íntimo de nuestro hogar, susurrada por una canción de cuna. Desde los albores de la humanidad, la supervivencia de nuestra especie ha dependido intrínsecamente de la capacidad de formar lazos. Nuestros ancestros no podían sobrevivir solos en la vastedad de la sabana. La caza, la recolección, la protección contra depredadores y la crianza de los hijos eran tareas cooperativas que exigían una cohesión social inquebrantable. Esta necesidad primordial de pertenecer y de ser cuidado se grabó profundamente en nuestro ADN, moldeando la arquitectura de nuestro cerebro y la química de nuestras emociones. No nacemos autosuficientes, nacemos indefensos y completamente dependientes del amor y la protección de otros. Este periodo de vulnerabilidad extendida, a diferencia de otras especies, no es una debilidad, sino una fortaleza, ya que fomenta lazos de apego profundos y duraderos, que son la base de nuestra inteligencia social y emocional. Es en esta interdependencia temprana donde se siembran las semillas de la empatía, la confianza y la capacidad de amar. Los estudios antropológicos de las sociedades cazadoras-recolectoras revelan una estructura social donde el bienestar del individuo estaba indisolublemente ligado al bienestar del grupo. No existía el concepto de éxito individual aislado. El valor de una persona se medía por su contribución a la comunidad y por la calidad de sus relaciones. La soledad era una sentencia de muerte, no solo emocional, sino física. Sin embargo, a medida que las sociedades humanas evolucionaron, especialmente con la llegada de la agricultura y luego la industrialización, las estructuras sociales comenzaron a transformarse. La formación de grandes asentamientos, la especialización del trabajo y la emergencia de jerarquías sociales más complejas, aunque aportaron avances tecnológicos y organizativos, también empezaron a erosionar gradualmente la cohesión comunitaria que había sido la norma durante milenios. Las familias extensas dieron paso a las familias nucleares y el vecindario dejó de ser una red de apoyo vital para convertirse en un mero conjunto de viviendas. El concepto de progreso se asoció cada vez más con la acumulación individual de riqueza y estatus y menos con el florecimiento colectivo. Este cambio de paradigma, lento pero implacable, sentó las bases para la paradoja moderna, una sociedad tecnológicamente avanzada que, irónicamente, lucha contra una creciente epidemia de soledad y desconexión emocional. La historia del CEO, quien en su búsqueda de un imperio financiero se había alejado de las necesidades emocionales más básicas de su hija,
es un vívido ejemplo de cómo estas macrotendencias históricas pueden manifestarse a nivel individual, revelando una profunda fractura entre lo que valoramos como sociedad y lo que realmente nutre el espíritu humano. Hoy, la neurociencia y la psicología del desarrollo nos ofrecen una ventana fascinante a la intrincada maquinaria biológica que subyace a nuestras necesidades de conexión. Sabemos que el apego seguro en la infancia no solo es crucial para el desarrollo emocional, sino que también moldea la estructura del cerebro, influyendo en nuestra capacidad para regular emociones, formar relaciones saludables y manejar el estrés a lo largo de la vida. Hormonas como la oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor, juegan un papel fundamental en la formación de lazos, la empatía y la confianza. Su liberación durante el contacto físico, la interacción social positiva y los momentos de cuidado mutuo no solo genera sentimientos de bienestar, sino que también fortalece los circuitos neuronales asociados con la recompensa y la afiliación. Esto significa que la conexión no es solo una experiencia subjetiva, es un proceso biológico tangible con efectos profundos en nuestra fisiología. La ausencia de estas interacciones, por el contrario, puede activar el sistema de respuesta al estrés, elevar los niveles de cortisol y tener efectos perjudiciales en la salud cardiovascular, el sistema inmunológico y la función cognitiva. La soledad crónica, por ejemplo, ha sido comparada en su impacto negativo en la salud con fumar 15 cigarrillos al día. El apego, en su esencia, es un sistema biológico diseñado para mantenernos seguros y conectados. Desde el llanto de un bebé que busca a su cuidador, hasta la necesidad de un adulto de compartir alegrías y penas con un ser querido, la búsqueda de proximidad y consuelo es una constante humana. Las teorías del apego, desarrolladas por figuras como John Bowlby y Mary Ainsworth, nos han enseñado que la calidad de nuestras primeras relaciones moldea un modelo de trabajo interno que influye en cómo percibimos el mundo, a nosotros mismos y a los demás en nuestras relaciones futuras. Un apego seguro, caracterizado por la confianza en que los cuidadores estarán disponibles y responderán a nuestras necesidades, fomenta la exploración del mundo y la resiliencia emocional. Por el contrario, un apego inseguro, donde la disponibilidad del cuidador es inconsistente o ausente, puede llevar a patrones de evitación o ansiedad en las relaciones adultas, dificultando la intimidad y la confianza. La historia del CEO, con su dolorosa epifanía sobre el amor que su hija no recibía de él, ilustra cómo estas dinámicas de apego operan en la vida real, revelando el profundo impacto de la ausencia emocional, incluso cuando las necesidades materiales están cubiertas. El vacío que sintió no era el de una cuenta bancaria, sino el de una conexión vital que se estaba perdiendo. Más allá de la infancia, la necesidad de conexión persiste y evoluciona a lo largo de la vida. Las amistades, las relaciones románticas, los lazos familiares y las comunidades a las que pertenecemos continúan moldeando nuestro bienestar. Estudios longitudinales, como el famoso estudio de Harvard sobre el desarrollo adulto, han demostrado consistentemente que no es la riqueza, ni la fama, ni el estatus profesional lo que predice la felicidad y la longevidad, sino la calidad de nuestras relaciones. Aquellos individuos que reportaron tener relaciones más cálidas y satisfactorias en la mediana edad fueron los más saludables y felices en la vejez. Estos hallazgos desafían directamente la narrativa social predominante que nos impulsa a priorizar el éxito individual y material por encima de todo lo demás. La soledad, en este contexto, no es solo una experiencia subjetiva, es un factor de riesgo para una serie de problemas de salud, desde enfermedades cardíacas y demencia hasta depresión y ansiedad.
La ciencia nos está diciendo de manera inequívoca que la conexión humana es una medicina poderosa, una inversión esencial en nuestro propio bienestar y en el de aquellos a quienes amamos. La revelación del CEO, al ver la auténtica conexión de su hija con la niñera, fue un choque con esta realidad científica y existencial. La verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que compartimos y cultivamos en el jardín de nuestras relaciones. La implicación de todo esto es profunda y abarca cada faceta de nuestra existencia, desde la salud pública hasta la educación y la política social. Si la conexión es tan fundamental, ¿cómo podemos reconfigurar nuestras sociedades para fomentar lazos más fuertes y significativos? ¿Cómo podemos educar a las nuevas generaciones para que valoren la empatía y la colaboración por encima de la competencia despiadada? ¿Y cómo podemos, a nivel individual, resistir las presiones de una cultura que a menudo nos empuja hacia el aislamiento en nombre del éxito? La historia del CEO es un catalizador para estas preguntas, un recordatorio de que, incluso en la cima de un imperio, la ausencia de amor genuino puede dejar un vacío insondable. Su epifanía es un llamado a la acción, a reexaminar el balance de nuestras vidas y a invertir conscientemente en la moneda más valiosa de todas, el capital relacional. El eco de aquella canción de cuna que reveló la profundidad de un vínculo forjado por el afecto y la presencia es un eco de una verdad universal que todos necesitamos escuchar. La vida plena se construye, ladrillo a ladrillo, con los materiales invisibles pero inquebrantables del amor y la conexión. Las implicaciones de esta necesidad intrínseca de conexión no se limitan a la esfera individual, sino que se extienden al tejido mismo de nuestras sociedades, configurando nuestras culturas, nuestras economías y hasta nuestra política. Pensemos en cómo la falta de cohesión social puede manifestarse en comunidades divididas, en el aumento de la polarización política y en la erosión de la confianza en las instituciones. Cuando los lazos sociales se debilitan, las personas se vuelven más susceptibles a la desinformación, al miedo y a la manipulación, ya que carecen de las redes de apoyo y del sentido de pertenencia que les permitirían discernir la verdad y resistir las presiones externas. En el ámbito económico, la búsqueda desenfrenada de la productividad y la eficiencia a menudo pasa por alto el costo humano de la desconexión. Lugares de trabajo que priorizan los resultados por encima del bienestar de los empleados pueden generar entornos tóxicos, donde la competencia feroz y la falta de apoyo mutuo llevan al agotamiento, al estrés crónico y a una baja moral. La historia del CEO es un microcosmos de esta realidad. Su imperio financiero, construido sobre la base de la eficiencia y la acumulación, se reveló vacío porque no estaba cimentado en el valor humano fundamental del cuidado y la conexión. La paradoja se agudiza cuando consideramos la era digital. Se nos prometió que la tecnología nos conectaría como nunca antes, creando una aldea global, donde las distancias geográficas serían irrelevantes, y en muchos aspectos lo ha logrado. Podemos comunicarnos instantáneamente con personas al otro lado del mundo, mantenernos en contacto con amigos lejanos y acceder a una vasta red de información. Sin embargo, la misma tecnología que nos conecta también puede aislarnos. Las interacciones mediadas por pantallas a menudo carecen de la riqueza y la profundidad de la comunicación cara a cara, la constante comparación social en las redes, la búsqueda de validación a través de me gusta y la superficialidad de muchas conexiones en línea pueden exacerbar los sentimientos de soledad y de insuficiencia. La fatiga de Zoom
y la ansiedad generada por la necesidad de estar siempre disponible son síntomas de una sociedad que aún no ha aprendido a navegar el delicado equilibrio entre la conexión digital y la necesidad vital de una interacción humana auténtica y profunda. La epifanía del CEO, al ver la genuina calidez de un abrazo real, en contraste con la frialdad de su propio mundo de números, subraya esta verdad. No hay algoritmo que pueda replicar el poder de la presencia humana. En el ámbito de la salud, las implicaciones son aún más alarmantes. La investigación ha demostrado que la soledad y el aislamiento social son tan perjudiciales para la salud como el tabaquismo, la obesidad o la inactividad física. Las personas con fuertes lazos sociales tienden a vivir más tiempo, tienen sistemas inmunológicos más robustos, son menos propensas a enfermedades cardíacas y se recuperan más rápido de las enfermedades. La conexión social actúa como un amortiguador contra el estrés, reduce la inflamación y promueve comportamientos saludables. Por el contrario, la falta de conexión puede aumentar el riesgo de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo e incluso muerte prematura. Esto significa que invertir en nuestras relaciones no es solo una cuestión de bienestar emocional, es una estrategia de salud pública crítica. Los gobiernos, las instituciones y las comunidades tienen la responsabilidad de crear entornos que fomenten la conexión, desde espacios públicos que inviten a la interacción hasta programas que combatan la soledad en poblaciones vulnerables. La historia del CEO, al revelar el dolor de una carencia emocional en medio de la abundancia material, es un recordatorio urgente de que la verdadera riqueza de una vida se mide en la calidad de sus lazos, no en el tamaño de su fortuna. Es una llamada a redefinir el éxito, a buscar la plenitud en la reciprocidad del afecto y en la inquebrantable fuerza de la conexión humana. A pesar de la abrumadora evidencia que subraya la importancia vital de la conexión humana, persisten numerosos mitos y malentendidos que dificultan nuestra capacidad para cultivar relaciones significativas. Uno de los más perniciosos es la creencia de que la autosuficiencia extrema es el pináculo del éxito y la fortaleza. Se nos enseña a ser independientes, a no necesitar a nadie y a ver la vulnerabilidad como una debilidad. Este mito, profundamente arraigado en la cultura occidental, equipara la ayuda y el apoyo con una falta de capacidad personal. Sin embargo, la realidad es que somos seres inherentemente interdependientes. La capacidad de pedir ayuda, de mostrar vulnerabilidad y de apoyarse en otros no es un signo de debilidad, sino una manifestación de madurez emocional y una estrategia de supervivencia adaptativa. El CEO de nuestra historia encarnaba este mito. Su mundo de números y poder lo había convencido de que su autosuficiencia era su mayor activo, solo para descubrir que lo había despojado de la conexión más esencial. Su epifanía fue el doloroso reconocimiento de que, en su búsqueda de independencia, había creado una profunda dependencia emocional en otra persona para el bienestar de su hija. Otro mito común es que la cantidad de conexiones es más importante que la calidad. En la era de las redes sociales es fácil caer en la trampa de acumular cientos o miles de amigos o seguidores, creyendo que una vasta red digital equivale a una rica vida social. Sin embargo, la investigación es clara. Lo que realmente importa no es el número de contactos, sino la profundidad, la intimidad y la reciprocidad de unas pocas relaciones significativas. Un puñado de amigos cercanos y confiables puede ofrecer un apoyo emocional mucho mayor que un ejército de conocidos superficiales. De hecho, la búsqueda obsesiva de validación en línea y la comparación constante con vidas perfectas en las redes sociales pueden, paradójicamente, aumentar los sentimientos de soledad y ansiedad.
La escena de la niñera y la niña, con su vínculo íntimo y genuino, contrasta fuertemente con la superficialidad de muchas interacciones modernas, recordándonos que el valor real reside en la autenticidad y la profundidad de la conexión, no en su escala. Es un recordatorio de que un abrazo sincero vale más que 1000 me gusta. También existe la controversia sobre si la tecnología es un facilitador o un obstáculo para la conexión. Mientras que las plataformas digitales ofrecen herramientas para mantenernos en contacto, la forma en que las usamos determina su impacto. El uso pasivo de las redes sociales, donde solo observamos las vidas de otros sin interactuar activamente, se ha asociado con un mayor riesgo de depresión y soledad. Por otro lado, el uso activo y significativo, como coordinar reuniones en persona o participar en comunidades en línea con intereses compartidos, puede fortalecer los lazos sociales. El desafío radica en la intencionalidad de nuestro uso de la tecnología. No es la herramienta en sí, sino cómo la integramos en nuestras vidas para complementar, no reemplazar, las interacciones humanas en el mundo real. La canción de cuna de la niñera, un acto de amor puro y analógico, resonó en el CEO con una verdad que ninguna pantalla podía transmitir. La conexión más profunda se forja en la presencia, el tacto y el sonido de una voz que consuela. Finalmente, el mito de que el amor y la conexión son solo para los jóvenes o los románticos ignora la necesidad universal de afecto a lo largo de toda la vida. Los adultos mayores, por ejemplo, son particularmente vulnerables a la soledad, con graves consecuencias para su salud y bienestar. La sociedad a menudo desatiende las necesidades sociales de las personas mayores, relegándolas al aislamiento cuando más necesitan compañía y propósito. Romper estos mitos y abordar estas controversias requiere un cambio cultural fundamental, un replanteamiento de lo que valoramos como individuos y como sociedad. Significa reconocer que la inversión en nuestras relaciones no es un lujo, sino una necesidad, que la vulnerabilidad es una fortaleza y que la verdadera conexión se construye con presencia, empatía y autenticidad. La epifanía del CEO no fue solo personal, fue un eco de estas verdades universales, un llamado a despertar de la ilusión de la autosuficiencia y a abrazar la riqueza inestimable de los lazos humanos. Al final de este viaje, regresamos al eco de aquella canción de cuna, a la imagen de la niñera y la niña, un instante de pura conexión que rompió el silencio de un imperio y transformó la vida de un hombre. Esta historia y la vasta ciencia que la respalda nos deja con una reflexión ineludible. ¿Qué estamos construyendo en nuestras propias vidas? Estamos persiguiendo sombras de éxito y acumulación mientras dejamos de lado los verdaderos cimientos de una existencia plena. La paradoja de nuestra era es que, a pesar de tener más medios para conectarnos que nunca, a menudo nos encontramos más aislados, más hambrientos de afecto genuino. La soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa, un recordatorio doloroso de que la tecnología, por avanzada que sea, nunca podrá reemplazar el calor de un abrazo, la comprensión en una mirada o el consuelo de una voz amiga. La lección del CEO es un espejo para todos nosotros. Nos insta a examinar nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía en lo que realmente importa. ¿Estamos presentes para nuestros seres queridos? ¿Cultivamos relaciones profundas y significativas o nos conformamos con interacciones superficiales? La ciencia es clara. La calidad de nuestras relaciones es el predictor más fuerte de nuestra felicidad, salud y longevidad. No es un lujo, es una necesidad fundamental, tan vital como el aire que respiramos o el alimento que consumimos. Ignorar esta verdad es hacerlo bajo nuestro propio riesgo, y el costo puede ser un vacío que ninguna riqueza material puede llenar.
Este viaje no es solo una exploración de hechos y teorías, es una invitación a la introspección y a la acción. Nos desafía a redefinir el éxito, a buscar la riqueza no en los números de una cuenta bancaria, sino en la profundidad de nuestras conexiones. Nos impulsa a ser más conscientes de cómo nuestras decisiones diarias, grandes y pequeñas, afectan el tejido de nuestras relaciones, a elegir la presencia sobre la distracción, la empatía sobre la indiferencia y la vulnerabilidad sobre la autosuficiencia. El verdadero poder, la verdadera influencia, no reside en el tamaño de nuestro imperio, sino en la capacidad de amar y ser amado, de conectar y ser conectado. Así, la historia del CEO no es solo un cuento con moraleja, es un llamado a la acción. Es un recordatorio de que, incluso en el mundo más frío y calculado, el corazón humano anhela la calidez de la conexión, que la epifanía puede llegar en el momento más inesperado, revelando una verdad que habíamos ignorado, y que, en última instancia, la vida más rica no es la que acumula más, sino la que ama más profundamente, la que teje lazos inquebrantables de afecto y apoyo. Que el eco de aquella canción de cuna resuene en nuestras almas, recordándonos que la curiosidad por el mundo debe extenderse a la curiosidad por el corazón humano, y que la búsqueda de conocimiento debe llevarnos siempre de vuelta a la sabiduría más antigua y fundamental, la del amor y la conexión. Sigamos explorando, sigamos aprendiendo, y sigamos construyendo un mundo donde nadie tenga que vivir en el silencio ensordecedor de la desconexión. La epifanía de nuestro CEO, al presenciar la ternura ajena, nos empuja a considerar un aspecto crucial que a menudo pasamos por alto. La conexión profunda no es un mero resultado fortuito de la vida, sino una disciplina activa, una habilidad que se cultiva con intención y esfuerzo. En un mundo que valora la inmediatez y la eficiencia, la inversión en relaciones genuinas puede parecer una tarea ardua, incluso una pérdida de tiempo. Sin embargo, la verdad es que la construcción de lazos significativos exige una deliberación consciente, un compromiso que va más allá de la mera coexistencia. No basta con estar físicamente cerca. La verdadera conexión surge de la presencia mental y emocional, de la disposición a invertir en el bienestar del otro. Una de las herramientas más poderosas en esta construcción es la empatía activa. Esto significa ir más allá de simplemente escuchar las palabras de alguien. Implica sintonizar con sus emociones, intentar comprender su perspectiva y validar sus sentimientos, incluso si no los compartimos. Considera ahora cómo esto se manifiesta cuando un amigo te confía una preocupación. No se trata de ofrecer soluciones instantáneas, sino de crear un espacio seguro donde esa persona se sienta escuchada, comprendida y, sobre todo, acompañada en su vulnerabilidad. Esta capacidad de ponerse en los zapatos del otro es la argamasa que fortalece los cimientos de cualquier relación, transformando interacciones superficiales en intercambios significativos que nutren el alma. Adicionalmente, la vulnerabilidad compartida emerge como un catalizador indispensable para la intimidad auténtica. En una sociedad que a menudo nos empuja a proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable, revelar nuestras inseguridades, miedos o incluso pequeños fracasos puede sentirse como un riesgo inmenso. No obstante, es precisamente en esos momentos de honestidad cruda donde se forjan los lazos más profundos. Cuando nos atrevemos a mostrarnos tal como somos, sin máscaras ni pretensiones, invitamos al otro a hacer lo mismo, creando un espacio de confianza mutua donde la aceptación florece. Piense en la liberación que se siente al confesar un error o una duda a alguien que responde con comprensión en lugar de juicio. Esa es la esencia de la vulnerabilidad como fortaleza.
Por otro lado, la gestión consciente de nuestro tiempo y atención es fundamental. En la era de las notificaciones constantes y las agendas saturadas, dedicar tiempo de calidad a las personas que nos importan se ha convertido en un acto revolucionario. Esto implica no solo apartar un espacio en el calendario, sino también estar plenamente presentes durante esos encuentros, dejando a un lado los dispositivos electrónicos y las distracciones mentales. Imagínese una cena familiar donde todos están absortos en sus pantallas. La presencia física es innegable, pero la conexión emocional es tenue. Por el contrario, un simple café compartido con atención plena puede generar una resonancia mucho más profunda y duradera. Finalmente, la creación de rituales compartidos, por pequeños que sean, juega un papel vital en el fortalecimiento de los lazos. Ya sea una caminata matutina con un ser querido, una noche de juegos semanal o una llamada telefónica regular a un familiar lejano, estos rituales ofrecen puntos de anclaje, momentos predecibles de conexión que refuerzan el sentido de pertenencia y continuidad. Son como hilos invisibles que tejen la trama de nuestras vidas compartidas, construyendo un tapiz de recuerdos y experiencias mutuas que nos unen de manera inquebrantable. Estos hábitos, aparentemente insignificantes, son las pequeñas inversiones diarias que acumulan un capital relacional invaluable, un tesoro que ninguna fortuna puede comprar y que, como descubrió nuestro CEO, es la verdadera riqueza de una vida. Adentrándonos en la arquitectura invisible de los lazos humanos, descubrimos que la edificación de una conexión robusta trasciende las meras interacciones superficiales, exigiendo una inversión continua en un tipo de reciprocidad más profundo. No se trata únicamente de un intercambio equitativo de favores o atenciones, sino de un compromiso mutuo con el crecimiento y el bienestar del otro, incluso cuando esos caminos divergen momentáneamente. ¿Ha considerado alguna vez el valor intrínseco de ser testigo del florecimiento de alguien, de celebrar sus triunfos como propios y de ofrecer un ancla firme en sus tempestades, sin esperar una recompensa inmediata? Esta es la esencia de una reciprocidad que va más allá de la contabilidad emocional, cimentando una confianza inquebrantable que permite a ambos individuos expandirse. Aunado a esto, la vitalidad de cualquier relación prolongada reside en su capacidad para navegar el inevitable terreno del conflicto y la reparación. Las relaciones humanas, por su naturaleza, no son un idilio constante. Están marcadas por desacuerdos, malentendidos y momentos de dolor. Sin embargo, la verdadera prueba de su fortaleza no radica en la ausencia de fricción, sino en la voluntad y habilidad para restaurar la armonía. Piénsese en el delicado proceso de pedir disculpas con sinceridad, de asumir responsabilidad por el propio impacto y de extender el perdón. Este acto de reconstrucción, de tender puentes sobre las brechas emocionales, es lo que confiere a las relaciones una resiliencia formidable, transformando los momentos de ruptura en oportunidades para una comprensión más profunda y un vínculo más robusto. Es en la superación de las adversidades compartidas donde se templan los lazos más duraderos. Por otra parte, la práctica de la apreciación activa se erige como un pilar fundamental para nutrir la conexión. Esto va más allá de un simple gracias por un favor. Implica reconocer y verbalizar las cualidades únicas de la otra persona, sus esfuerzos invisibles, su esencia. Imagine la diferencia que marca sentirse genuinamente visto y valorado, no por lo que se hace, sino por lo que se es. Es el equivalente emocional de iluminar con un reflector aquellas virtudes y contribuciones que de otra manera podrían pasar desapercibidas en el ajetreo cotidiano. Esta validación constante actúa como un bálsamo para el espíritu,
infundiendo seguridad y fomentando un sentido de pertenencia que es vital para la salud de cualquier relación. Del mismo modo, la capacidad de sostener el espacio para la complejidad emocional del otro es una manifestación sublime de conexión. En lugar de apresurarse a ofrecer soluciones o a minimizar el malestar, se trata de crear un entorno de aceptación incondicional donde la persona se sienta libre de expresar su tristeza, su ira o su confusión, sin temor a ser juzgada. Es un acto de profunda paciencia y presencia, permitiendo que las emociones se desplieguen y se procesen de forma natural. Considere la liberación que se experimenta al poder desahogarse plenamente con alguien que simplemente escucha sin intentar arreglar nada. Esta quietud comprensiva es un regalo invaluable que fortalece la confianza y profundiza la intimidad. En última instancia, la solidez de nuestras conexiones irradia un efecto dominó que se extiende mucho más allá de las relaciones individuales, permeando el entorno social y contribuyendo a la salud colectiva. Un individuo bien conectado se convierte en un nodo de estabilidad, un faro de empatía que puede inspirar a otros a forjar lazos similares, creando una red de apoyo mutuo que eleva a toda la comunidad. La presencia de estos vínculos robustos en una familia, un vecindario o un lugar de trabajo no solo mejora el bienestar de sus miembros, sino que también fomenta la cooperación, la resiliencia ante desafíos externos y una sensación general de cohesión. Es una inversión que rinde dividendos no solo personales, sino que enriquece el tejido mismo de la sociedad. La solidez de nuestras conexiones irradia un efecto dominó que se extiende mucho más allá de las relaciones individuales, permeando el entorno social y contribuyendo a la salud colectiva. De hecho, la fuerza de los lazos interpersonales actúa como un verdadero sistema inmunológico para la sociedad, confiriéndole una resiliencia formidable frente a las crisis y los desafíos. Consideremos, por un momento, cómo este capital social, la red de relaciones, normas y confianza que facilita la cooperación y la colaboración, se manifiesta en la capacidad de una comunidad para enfrentar desastres naturales. Cuando los vecinos se conocen, confían entre sí y han cultivado una red de apoyo, la respuesta ante una emergencia es notablemente más rápida y efectiva. No dependen únicamente de las estructuras formales de gobierno. La ayuda mutua emerge espontáneamente, organizando refugios improvisados, compartiendo recursos y ofreciendo consuelo psicológico, mitigando así el impacto del trauma. Asimismo, la densidad de las conexiones humanas influye directamente en la vitalidad cívica y la participación democrática. En entornos donde los individuos se sienten parte de algo más grande, donde los lazos de vecindad son sólidos y las organizaciones comunitarias florecen, la propensión a involucrarse en asuntos públicos aumenta exponencialmente. Piense en la diferencia entre una calle donde los residentes apenas se saludan y otra donde existen comités de barrio activos, donde se organizan eventos colectivos y se discuten preocupaciones comunes. Esta última fomenta un sentido de propiedad compartida y una voluntad de acción colectiva, traduciéndose en una mayor vigilancia ciudadana, en la promoción de políticas locales beneficiosas y en una supervisión más efectiva de la gobernanza. La apatía, por el contrario, suele echar raíces en el terreno árido del aislamiento. Por añadidura, la cohesión social profunda tiene un impacto discernible en la prevención de patologías sociales. Las comunidades con fuertes lazos actúan como un cortafuegos contra la propagación de problemas como la delincuencia juvenil, el abuso de sustancias o la radicalización. Cuando los niños crecen en entornos donde son conocidos y cuidados por múltiples adultos, donde hay expectativas claras y modelos a seguir,
y donde se les ofrecen oportunidades de pertenencia saludable, la probabilidad de que se desvíen hacia conductas destructivas disminuye drásticamente. El sentido de ser parte integral de un todo, de tener un lugar y un propósito dentro de una red de apoyo, ofrece una alternativa poderosa a la atracción de grupos marginales o ideologías extremistas que prometen falsa pertenencia. Desde una óptica económica, la inversión en capital social rinde dividendos que van más allá de la mera productividad individual. Las redes de confianza y colaboración facilitan el intercambio de conocimientos, la innovación y la creación de oportunidades. En un ecosistema empresarial donde los emprendedores se conectan, se apoyan mutuamente y comparten recursos, el nacimiento y el éxito de nuevas empresas es más probable. Esta economía de la confianza reduce los costos de transacción, agiliza la resolución de problemas y fomenta la creatividad colectiva, generando un valor que excede la suma de sus partes individuales. Es una infraestructura invisible pero poderosa que impulsa el progreso y la prosperidad compartida. Finalmente, la transmisión intergeneracional de habilidades relacionales es un beneficio inestimable de las sociedades bien conectadas. Cuando los niños y jóvenes observan a sus mayores modelar la empatía, la resolución de conflictos y el apoyo mutuo, aprenden lecciones fundamentales sobre cómo construir y mantener relaciones saludables. Esta sabiduría tácita, transmitida a través del ejemplo y la interacción diaria, es tan crucial como cualquier currículo escolar. No se limita a enseñarles cómo interactuar con sus pares, sino que les equipa con las herramientas emocionales necesarias para navegar la complejidad de la vida adulta, para formar familias estables y para contribuir positivamente a sus propias comunidades. La conexión, en este sentido, no es solo un estado, sino un legado, un regalo que las generaciones presentes ofrecen a las futuras. Más allá de la resiliencia comunitaria en momentos de crisis o la facilitación de la gobernanza local, la intrincada red de conexiones humanas ejerce una influencia profunda en la fortaleza mental colectiva de una sociedad. Imaginen una comunidad como un vasto organismo. Cuando sus células, los individuos, están bien conectadas, el sistema nervioso colectivo, la salud mental social, se fortalece, actuando como un amortiguador contra las tensiones psicológicas generalizadas. Durante periodos de incertidumbre económica prolongada, por ejemplo, la existencia de redes de apoyo densas puede mitigar significativamente el aumento de la ansiedad y la desesperanza. Los vecinos que se ofrecen a cuidar a los niños mientras los padres buscan empleo, o los grupos de apoyo mutuo que comparten estrategias para afrontar la adversidad, no solo brindan asistencia práctica, sino que también refuerzan la sensación de que nadie está solo en su lucha, disipando la carga del aislamiento que a menudo acompaña a las dificultades personales. Esta solidaridad espontánea eleva el umbral de tolerancia al estrés social, construyendo una especie de inmunidad psicológica que resguarda el bienestar emocional de la población. Adicionalmente, estas conexiones actúan como un catalizador inestimable para la innovación social y el progreso más allá de los ámbitos puramente empresariales o tecnológicos. Piensa en la efervescencia que surge cuando mentes diversas, unidas por un propósito común y la confianza mutua, se congregan para abordar problemas complejos. No hablamos solo de laboratorios científicos o incubadoras de startups, sino de movimientos ciudadanos que idean soluciones creativas para la escasez de agua en zonas rurales, o de colectivos urbanos que transforman espacios abandonados en jardines comunitarios o centros culturales.
La conexión aquí es el crisol donde las ideas dispares se fusionan, se critican constructivamente y se refinan, dando lugar a enfoques novedosos que ninguna mente individual podría haber concebido. Esta sinfonía de perspectivas, nutrida por el respeto y la colaboración, es la verdadera fuerza motriz detrás de la evolución social, permitiendo que las comunidades no solo reaccionen a los cambios, sino que proactivamente moldeen su futuro. Por otro lado, la densidad de los lazos sociales refuerza de manera crucial los marcos éticos y la responsabilidad compartida dentro de una sociedad. Cuando las personas se sienten interconectadas y valoran sus relaciones, la propensión a actuar de manera altruista y a adherirse a normas morales se eleva. ¿Cómo se manifiesta esto? Considere una comunidad donde la reputación y la confianza son monedas de gran valor. En ese escenario, los actos de deshonestidad o egoísmo no solo dañan a la víctima, sino que socavan el tejido social en su conjunto, generando una presión implícita para mantener la integridad. Esta vigilancia moral no proviene de leyes coercitivas, sino de una brújula interna colectiva, de un entendimiento tácito de que el bienestar individual está inextricablemente ligado al bienestar del prójimo. Se forja un cemento ético que trasciende las regulaciones formales, promoviendo una cultura de cuidado mutuo y rendición de cuentas que es esencial para la salud moral de cualquier colectivo. Asimismo, la promoción de conexiones diversas y transfronterizas dentro de una sociedad es fundamental para cultivar el pluralismo y la comprensión mutua. En un mundo cada vez más polarizado, la interacción significativa entre individuos de diferentes orígenes étnicos, socioeconómicos o ideológicos se convierte en un antídoto poderoso contra los prejuicios y la intolerancia. Cuando nos relacionamos con aquellos que no comparten nuestras perspectivas, y lo hacemos desde un lugar de respeto y curiosidad, las barreras del nosotros contra ellos comienzan a desmoronarse. Piénsese en los programas de intercambio cultural, los proyectos comunitarios que unen a distintas generaciones o los espacios públicos diseñados para fomentar el encuentro espontáneo. Estas interacciones no solo humanizan al otro, sino que enriquecen nuestra propia visión del mundo, tejiendo un mosaico social más vibrante y tolerante. Es a través de estos puentes de entendimiento que una sociedad puede trascender sus divisiones, construyendo una coexistencia más armoniosa y equitativa para todos sus miembros. En definitiva, la conexión humana no es simplemente un adorno social o un factor de bienestar individual. Es una infraestructura vital que sostiene y nutre la totalidad de una sociedad. Desde la protección de la salud mental colectiva hasta la catalización de soluciones innovadoras, pasando por el fortalecimiento de los valores éticos y la promoción de la diversidad, cada hilo de relación contribuye a la solidez de este entramado. Negar o subestimar su valor es desmantelar, ladrillo a ladrillo, los cimientos de una sociedad próspera y compasiva. Es imperativo, entonces, que reconozcamos la conexión como un recurso invaluable, que requiere inversión y cuidado constantes, para asegurar que el eco de la empatía y la solidaridad resuene con fuerza en cada rincón de nuestra existencia colectiva. Más allá de la resiliencia comunitaria ante crisis o la facilitación de la gobernanza local, el entramado de nuestras conexiones humanas ejerce una influencia profunda en la misma configuración física y funcional de nuestras ciudades, impactando directamente en la calidad de la vida urbana. Piénsese en cómo el diseño de espacios públicos, parques, plazas, mercados, puede fomentar o inhibir los encuentros fortuitos, esos breves pero significativos intercambios que tejen el tejido social. Cuando las urbes priorizan la eficiencia automovilística sobre los paseos peatonales,
o cuando los edificios se erigen como fortalezas aisladas en lugar de abrirse a la interacción, se está desmantelando, sin pretenderlo, la infraestructura invisible de lazos. Por el contrario, un urbanismo que contempla la creación de terceros lugares, cafeterías de barrio, bibliotecas abiertas, centros comunitarios, no solo ofrece puntos de reunión, sino que valida la necesidad humana de pertenencia, transformando los espacios anónimos en escenarios de vida compartida. Profundizando aún más, esta urdimbre de relaciones incide directamente en la formación de la identidad colectiva de una región o ciudad, trascendiendo la mera suma de sus habitantes. ¿No le parece fascinante cómo ciertas localidades adquieren un carácter distintivo, una narrativa compartida que se transmite de generación en generación? Este sentido de pertenencia no surge de decretos, sino de la acumulación de interacciones, de historias contadas y escuchadas, de rituales compartidos que cimentan un significado común. Cuando los lazos son fuertes, se genera una memoria colectiva vibrante, una conciencia histórica que dota de propósito y continuidad a sus miembros, anclándolos en un relato que va más allá de sus vidas individuales. Esto es crucial en un mundo globalizado, donde la homogeneización cultural amenaza con diluir las singularidades locales. En esta misma línea, la densidad de las conexiones humanas moldea de manera intrínseca la ética pública y las prioridades de inversión social de una comunidad. No hablamos solo de cumplir leyes, sino de qué valores colectivos se elevan al estatus de imperativos morales y, por ende, reciben financiación. Considere cómo una sociedad profundamente conectada podría priorizar la inversión en programas de arte comunitario, en la preservación de espacios naturales accesibles para todos, o en la garantía de servicios de salud mental universal, no solo como una obligación, sino como una expresión de su compromiso con el bienestar integral de cada miembro. Estas decisiones reflejan un consenso arraigado en la empatía mutua, donde el sufrimiento o la alegría de uno resuena en el colectivo, impulsando una asignación de recursos que va más allá de la mera rentabilidad económica. Asimismo, es crucial considerar cómo este sustrato de interdependencia social impacta la capacidad de una sociedad para integrar y asimilar cambios demográficos y culturales sin fracturarse. En lugar de percibir la llegada de nuevas poblaciones o la evolución de costumbres como una amenaza, las comunidades con lazos robustos pueden ver estas dinámicas como oportunidades para enriquecer su propio tapiz. La confianza preexistente facilita el diálogo intercultural, permite la adaptación de tradiciones y promueve la creación de nuevas síntesis culturales, en lugar de generar guetos o conflictos. La conexión actúa como un aglutinante, permitiendo que las diferencias se conviertan en fuentes de fortaleza y diversidad, en lugar de puntos de fricción. De esta manera, la conexión humana se revela como un componente esencial no solo para la felicidad individual, sino para la vitalidad, la cohesión y la capacidad adaptativa de las sociedades en su conjunto. Es una fuerza que define cómo vivimos en nuestros entornos construidos, cómo entendemos nuestra historia y nuestra identidad, cómo decidimos invertir nuestros recursos colectivos y cómo navegamos la inevitable marea del cambio. Reconocer su poder es el primer paso para construir futuros más resilientes y compasivos. Consideremos ahora cómo la urdimbre de las relaciones humanas moldea la eficacia misma de nuestros sistemas de salud pública, trascendiendo la mera suma de los beneficios individuales ya comentados. Más allá de la longevidad o la robustez inmunológica personal,
la existencia de redes de apoyo sólidas impacta directamente en la adherencia a tratamientos médicos complejos, en la detección temprana de enfermedades y en la gestión de condiciones crónicas. Cuando un paciente cuenta con una comunidad que lo acompaña, que le recuerda sus citas, que lo asiste en la medicación, o simplemente le ofrece un oído atento en momentos de vulnerabilidad, la probabilidad de éxito terapéutico se eleva considerablemente. Es en este contexto donde florecen iniciativas como los grupos de apoyo para enfermedades específicas o los programas de agentes de salud comunitarios, donde la confianza y el vínculo personal se convierten en un pilar fundamental para el bienestar colectivo, aliviando la carga sobre infraestructuras sanitarias que a menudo se encuentran saturadas. Adicionalmente, la arquitectura invisible de los vínculos interpersonales se revela como un componente crítico en la vitalidad y el éxito de nuestras instituciones educativas, yendo más allá del rendimiento académico individual. En escuelas donde se fomenta una conexión profunda entre estudiantes, docentes y padres de familia, se observa una mejora sustancial en el clima escolar, una reducción en el acoso y una mayor motivación por el aprendizaje. Los docentes, al sentirse parte de una comunidad que valora su trabajo y les ofrece apoyo, experimentan menos agotamiento y una mayor retención. Paralelamente, la participación activa de los padres, no solo en eventos escolares, sino en la construcción de una cultura de colaboración, crea un entorno de aprendizaje holístico que nutre no solo el intelecto, sino también el desarrollo emocional y social de los jóvenes, preparándolos de manera más integral para los desafíos de la vida. Asimismo, en el ámbito de la justicia y la rehabilitación, el papel de la conexión comunitaria adquiere una relevancia insospechada, ofreciendo una vía fundamental para la reintegración social. Los programas que priorizan la justicia restaurativa, por ejemplo, buscan sanar el daño a través del diálogo y la reconciliación entre víctimas, ofensores y la comunidad, en lugar de centrarse únicamente en el castigo. Al ofrecer a los individuos que han cometido errores la oportunidad de reconstruir lazos, de asumir responsabilidad y de encontrar un lugar de pertenencia a través de mentores o grupos de apoyo, se reduce drásticamente la reincidencia. La conexión se convierte en un puente vital que permite a estas personas recuperar su dignidad y contribuir positivamente a la sociedad, rompiendo círculos viciosos de aislamiento y marginalización que a menudo perpetúan el delito. Por otro lado, la profunda interconexión entre los miembros de una sociedad puede catalizar una conciencia ambiental colectiva que trasciende el activismo individual, impulsando una verdadera custodia de nuestro entorno natural. Cuando los habitantes de un vecindario se sienten unidos por un apego compartido a un río local, a un bosque cercano o a un parque urbano, la protección de estos espacios se convierte en una responsabilidad colectiva. No se trata de la imposición de leyes, sino de una ética de cuidado que surge de la relación misma con el lugar y con los demás que lo habitan. Proyectos de reforestación comunitaria, iniciativas para la limpieza de playas o la creación de huertos urbanos no solo mejoran el medio ambiente, sino que también fortalecen los lazos sociales, demostrando que la acción colectiva, arraigada en la conexión, es una fuerza poderosa para la sostenibilidad. De esta forma, se revela que la conexión humana es mucho más que un factor de bienestar personal. Es una infraestructura viva que permea y fortalece las instituciones más fundamentales de nuestra sociedad. Desde la forma en que cuidamos nuestra salud y educamos a nuestros hijos, hasta cómo administramos la justicia y protegemos nuestro planeta, la calidad de nuestros lazos determina nuestra capacidad para prosperar colectivamente.
Es un recordatorio palpable de que la verdadera riqueza de una nación no reside solo en su producto interno bruto, sino en la densidad y la calidez de las relaciones que unen a sus ciudadanos, tejiendo un tapiz social robusto, compasivo y profundamente resiliente. Consideremos ahora cómo la urdimbre de las relaciones humanas moldea la eficacia misma de nuestros sistemas de salud pública, trascendiendo la mera suma de los beneficios individuales ya comentados. Más allá de la longevidad o la robustez inmunológica personal, la existencia de redes de apoyo sólidas impacta directamente en la adherencia a tratamientos médicos complejos, en la detección temprana de enfermedades y en la gestión de condiciones crónicas. Cuando un paciente cuenta con una comunidad que lo acompaña, que le recuerda sus citas, que lo asiste en la medicación o simplemente le ofrece un oído atento en momentos de vulnerabilidad, la probabilidad de éxito terapéutico se eleva considerablemente. Es en este contexto donde florecen iniciativas como los grupos de apoyo para enfermedades específicas o los programas de agentes de salud comunitarios, donde la confianza y el vínculo personal se convierten en un pilar fundamental para el bienestar colectivo, aliviando la carga sobre infraestructuras sanitarias que a menudo se encuentran saturadas. Adicionalmente, la arquitectura invisible de los vínculos interpersonales se revela como un componente crítico en la vitalidad y el éxito de nuestras instituciones educativas, yendo más allá del rendimiento académico individual. En escuelas, donde se fomenta una conexión profunda entre estudiantes, docentes y padres de familia, se observa una mejora sustancial en el clima escolar, una reducción en el acoso y una mayor motivación por el aprendizaje. Los docentes, al sentirse parte de una comunidad que valora su trabajo y les ofrece apoyo, experimentan menos agotamiento y una mayor retención. Paralelamente, la participación activa de los padres, no solo en eventos escolares, sino en la construcción de una cultura de colaboración, crea un entorno de aprendizaje holístico que nutre no solo el intelecto, sino también el desarrollo emocional y social de los jóvenes, preparándolos de manera más integral para los desafíos de la vida. Asimismo, en el ámbito de la justicia y la rehabilitación, el papel de la conexión comunitaria adquiere una relevancia insospechada, ofreciendo una vía fundamental para la reintegración social. Los programas que priorizan la justicia restaurativa, por ejemplo, buscan sanar el daño a través del diálogo y la reconciliación entre víctimas, ofensores y la comunidad, en lugar de centrarse únicamente en el castigo. Al ofrecer a los individuos que han cometido errores la oportunidad de reconstruir lazos, de asumir responsabilidad y de encontrar un lugar de pertenencia a través de mentores o grupos de apoyo, se reduce drásticamente la reincidencia. La conexión se convierte en un puente vital que permite a estas personas recuperar su dignidad y contribuir positivamente a la sociedad, rompiendo círculos viciosos de aislamiento y marginalización que a menudo perpetúan el delito. Por otro lado, la profunda interconexión entre los miembros de una sociedad puede catalizar una conciencia ambiental colectiva que trasciende el activismo individual, impulsando una verdadera custodia de nuestro entorno natural. Cuando los habitantes de un vecindario se sienten unidos por un apego compartido a un río local, a un bosque cercano o a un parque urbano, la protección de estos espacios se convierte en una responsabilidad colectiva. No se trata de la imposición de leyes, sino de una ética de cuidado que surge de la relación misma con el lugar y con los demás que lo habitan. Proyectos de reforestación comunitaria, iniciativas para la limpieza de playas o la creación de huertos urbanos no solo mejoran el medio ambiente, sino que también fortalecen los lazos sociales, demostrando que la acción colectiva, arraigada en la conexión,
es una fuerza poderosa para la sostenibilidad. De esta forma, se revela que la conexión humana es mucho más que un factor de bienestar personal. Es una infraestructura viva que permea y fortalece las instituciones más fundamentales de nuestra sociedad. Desde la forma en que cuidamos nuestra salud y educamos a nuestros hijos, hasta cómo administramos la justicia y protegemos nuestro planeta, la calidad de nuestros lazos determina nuestra capacidad para prosperar colectivamente. Es un recordatorio palpable de que la verdadera riqueza de una nación no reside solo en su Producto Interno Bruto, sino en la densidad y la calidez de las relaciones que unen a sus ciudadanos, tejiendo un tapiz social robusto, compasivo y profundamente resiliente. Al entrelazar los hilos de lo expuesto hasta ahora, se revela una verdad que trasciende la anécdota inicial, dibujando un panorama mucho más vasto y profundo. Hemos desentrañado cómo aquello que a primera vista podría parecer una mera inclinación emocional subyace a la misma arquitectura de nuestra especie, moldeando desde la estructura más íntima de nuestro cerebro hasta los complejos engranajes de nuestras civilizaciones. La comprensión de esta fuerza primordial nos ha llevado por senderos inesperados, demostrando que su influencia no se confina a la esfera personal, sino que irradia hacia cada estrato de la existencia colectiva. Es como si hubiéramos estado observando un río, y ahora, al seguir su curso, descubrimos que alimenta un vasto delta de interdependencias, donde cada afluente, por pequeño que sea, contribuye a la vitalidad del conjunto. La revelación de que esta esencia no es un lujo, sino un imperativo biológico y social, nos obliga a recalibrar nuestra brújula interna. Las narrativas que glorifican la autonomía absoluta o que miden el valor únicamente en términos de acumulación material, comienzan a palidecer ante la luz de esta verdad fundamental. Hemos presenciado cómo la ausencia de este elemento vital puede dejar un vacío insondable, no solo en el alma individual, sino en la cohesión de comunidades enteras, afectando la salud de nuestras instituciones, la resiliencia de nuestros tejidos sociales y hasta la forma en que habitamos nuestros entornos construidos. Este discernimiento nos invita a mirar más allá de las superficies, a percibir las corrientes subterráneas que realmente sostienen y nutren la vida en todas sus manifestaciones. En la confluencia de estos discernimientos se gesta una nueva perspectiva, una que nos permite ver con mayor claridad las responsabilidades implícitas en nuestro propio ser social. Ya no se trata de una elección arbitraria, sino de un reconocimiento de nuestra interdependencia intrínseca. La fragilidad de una vida aislada, contrapuesta a la fortaleza de una existencia enlazada, emerge como el eje central de esta comprensión. Reflexionando sobre este periplo recorrido, se consolida la idea de que la verdadera opulencia no reside en lo que se posee en solitario, sino en la riqueza de las redes que nos sostienen, en la calidez de los lazos que tejemos. Es un cimiento inalterable que, una vez reconocido, reconfigura por completo nuestra percepción del florecimiento humano. A medida que nos aproximamos al cierre de esta meditación, la invitación es a internalizar esta sabiduría, a dejar que impregne nuestra percepción del mundo y de nuestro lugar en él. La resonancia de estas verdades acumuladas no busca abrumar, sino iluminar el camino hacia una conciencia más plena de lo que significa florecer, individual y colectivamente. La comprensión de que somos seres intrínsecamente conectados, cableados para la afiliación y el cuidado mutuo, nos empuja a cuestionar las estructuras y los valores que, a menudo, nos desvían de este propósito fundamental. Nos preparamos ahora para recoger los frutos de este entendimiento,
para considerar cómo esta profunda realización puede reorientar nuestras acciones y aspiraciones más esenciales, forjando un futuro donde la verdadera riqueza sea el latido compartido de la humanidad. El eco de aquella canción de cuna que una vez irrumpió en el silencio de un imperio financiero no se desvanece con el final de nuestra narración. Por el contrario, resuena ahora con una claridad amplificada, transformándose en una melodía universal que nos convoca a todos. Hemos recorrido un vasto territorio, desde las profundidades de la neurobiología hasta las alturas de la estructura social, desentrañando una verdad ineludible. La conexión humana no es un adorno suntuoso en el tapiz de la existencia, sino el hilo dorado que lo sostiene, le da color y le confiere su verdadera resistencia. No es una mera preferencia, sino una necesidad inherente, tan fundamental como el aire que respiramos o la tierra bajo nuestros pies. Este viaje nos ha revelado la profunda paradoja de nuestra era. En la cúspide de una interconectividad tecnológica sin precedentes, la soledad se alza como una sombra creciente, un desafío silencioso que erosiona el bienestar individual y la cohesión colectiva. La narrativa dominante nos ha empujado hacia la autosuficiencia, hacia la acumulación de logros y bienes como medida de valor, desviándonos de la esencia misma de nuestra configuración biológica y evolutiva. Pero la ciencia, con su fría objetividad, nos devuelve a una sabiduría ancestral. La felicidad y la resiliencia no se encuentran en la cima de una fortuna o en la brillantez de un título, sino en la calidez de un abrazo, en la lealtad de una amistad, en la seguridad de una comunidad que nos reconoce y nos valora por lo que somos, no por lo que poseemos. La epifanía de aquel CEO, al confrontar el amor genuino que su hija recibía de manos ajenas, no fue un juicio sobre su riqueza material, sino una dolorosa revelación sobre la pobreza de su capital relacional. Fue un espejo que reflejó la distorsión de un sistema de valores que, en su incesante búsqueda de lo tangible, había relegado al olvido lo más intangible pero inestimable: la ternura, la presencia y el afecto incondicional. Esta es la redefinición del éxito que nuestra era exige, una que mide la prosperidad no en cifras de balance, sino en la calidad de los lazos que tejemos, en la profundidad de la empatía que cultivamos y en la solidez de las redes que construimos. El verdadero desafío no radica en entender esta verdad, sino en vivirla, en integrarla en el tejido de nuestras decisiones cotidianas. Significa elegir la presencia sobre la distracción, la vulnerabilidad sobre la coraza, la escucha atenta sobre la respuesta inmediata. Implica una inversión consciente de tiempo y energía en aquellas relaciones que realmente nutren nuestro espíritu y el de quienes nos rodean. Es un compromiso con la reciprocidad, con la reparación de las brechas y con la celebración de la conexión como el mayor de los tesoros. Que este eco de conocimiento nos impulse a mirar más allá de la superficie, a reconocer los hilos invisibles que nos unen y a fortalecerlos con cada gesto, cada palabra, cada momento compartido. Porque, en última instancia, la vida más plena no es la que acumula más, sino la que ama con mayor profundidad, la que se atreve a ser vulnerable y la que se entrega a la inmensa riqueza de la interdependencia humana. La verdadera práctica comienza ahora, en el corazón de nuestras propias vidas, al elegir conscientemente tejer un tapiz de conexiones que resista el paso del tiempo y nutra el alma con la inquebrantable fuerza del amor. Que nunca más el silencio ensordecedor de una vida desconectada eclipse la melodía vital de la pertenencia.